Gracias, Alexandra. Bueno, amigos, escuche bien. La amnistía para las multas de tránsito arranca mañana. Eso lo aseguró la gobernadora. ¿Qué dijo la Junta de Supervisión Fiscal? Vamos a analizar el asunto hoy aquí. Además, fueron pocos los que asistieron a las vistas que lleva a cabo la Cámara sobre los centros de inspección, pero lo que allí se dijo fue que la investigación del Departamento de Transportación y Obras Públicas fue un desastre. Y de aquí nadie me saca. Pues se parece un poco a la lírica de una canción. Eso lo dijo una residente de Santurce. Hoy le presentamos la historia. Arrancamos a jugar pelota dura. Saludos amigos, soy Laisa Torres. Bienvenidos a Jugando Pelota Dura. De inmediato les presento al equipo que me acompaña hoy, Silmarí Fleming y el licenciado Víctor Rivera. Saludos a ambos. Saludos Laisa, saludos Víctor y por supuesto a nuestra audiencia. Bueno. Saludos a mis apreciadas compañeras, saludos al país, buenas noches. Un placer tenerlos acá. Bueno, hay quienes dicen que ha sido un papelón esto de la amnistía, un proyecto de ley que se aprobó en enero y no es hasta hoy que se emite la certificación de impacto ambiental, de impacto fiscal, debo decir, a la Junta de Supervisión Fiscal. En el teatro se le dice sainete. ¿Sainete? Sí, okay. Sí. Pero coloquialmente papelón. Papelón, okay. Sí. No, y no solamente eso, sino lo vienen a entregar luego de que se formara el revolú, cuando se informó en un principio de que no iba a entrar en vigor, y entonces es que vuelve y viene a aparecer el famoso documento que AFAF tenía que entregar y que no había entregado y había pedido prórroga. Pero de todos modos, o sea, lo entregaste, pero la Junta de Supervisión tiene que aprobarlo. Sí, pero al final parecería que el papel de la Junta aquí entonces no es preponderante porque se está hablando de que mañana se operacionaliza, ¿verdad? Hay que ver. Vamos a ver el siguiente reportaje y lo que dijo la gobernadora. Eso. ¿Qué pasó con la amnistía de multas? Esa es la pregunta que invadía a los cientos de conductores que han tenido que pagar multas sin poder acogerse al descuento desde hace 3 meses. Y es que desde el 1 de enero, cuando la gobernadora creó la Ley 1 del 2026 con la promesa de otorgar el 40% de descuento en multas, recargos e intereses de faltas administrativas en vehículos de motor, se ha esperado la implementación y la activación de la misma. Y aunque el gobierno había anunciado que comenzaría mañana, parecía que esa esperanza había sido tronchada al salir a la luz que el Departamento de Transportación y Obras Públicas debía someter a la Junta una certificación, por lo que la puesta en vigor de esta amnistía estaba sujeta a que esto se cumpliera. Pero tras mucha incertidumbre, a las 4:30 de la tarde de hoy, enviaron expresiones escritas y la gobernadora se pronunció. Entra en vigor mañana, aquí nada ha cambiado. AFAF sometió la información. La amnistía tendrá una duración de 120 días hasta el 10 de julio. Bueno, y en esas expresiones la gobernadora dijo más, se sometió para su paz mental. Hablamos del informe fiscal sobre la amnistía a la Junta de Supervisión Fiscal. Con nosotros la licenciada Valery Rodríguez Erazo, exsecretaria del Departamento de Asuntos del Consumidor, para hablar de este y otros temas. Saludos, licenciada, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, yo quisiera una breve reacción, ¿verdad?, a lo sucedido hoy, porque está en el reglamento de que obviamente en situaciones como esta hay que someterle un informe a la Junta de Supervisión Fiscal. Bueno, sí, yo creo que nadie puede estar en contra de la iniciativa del gobierno de buscar una reducción en las multas que todos tenemos que pagar, pero ciertamente la ley promesa lo establece bien claro en la sección 2.4a, todo lo que tenga un impacto fiscal tiene que ser aprobado si es una nueva ley por la Junta de Control Fiscal. Si tiene algún impacto tiene que tener una certificación de la Junta de Control Fiscal. Yo espero, ¿verdad?, que una vez enviaron los documentos, pues la Junta lo evalúe con premura y le dé ese alivio al bolsillo a los puertorriqueños. Obviamente el gobierno tiene que poner a la Junta en posición de decir cuáles son los ingresos que ellos van a dejar de recibir. La realidad es que muchos de estos ingresos nunca los iban a recibir porque son unas cuantías exorbitantes que si tú no haces estas amnistías es bien poco probable que la gente pague la totalidad, pero aparentemente no son 400 millones lo que se debe o lo que ha dejado de cobrar el gobierno, o sea que se pudiese hablar de la mitad.
con Pero esta amnistía? ¿Verdad? Mi recomendación, estamos en una posición donde ya tenemos que empezar a hablar de salir de la Junta, pero cuando nos metemos en estas peleas de yo sí o yo no, se lo hacen más fáciles para que ellos vayan al Congreso, como lo hemos visto, a su director diciendo, ve, ellos no necesitan, ellos no se pueden gobernar solos. O sea, que debe haber esa comunicación. Lo que pasa, licenciada, es que nos guste o no nos guste, la Junta está. Sí, es ley. Y hay una vigencia, y de verdad, la Junta está en una cuestión de gobernanza, pero es cuestión de cumplimiento. Sí. ¿Qué podría pasar si básicamente después de la Junta hacer el ejercicio diga que no está aprobando este tipo de consulta que se le hace? Bueno, si no la aprueban, el gobierno tendría que echar, como quien dicen, para atrás su decisión, y si se afectaran los recaudos, podrían entonces verse en un problema de cómo reponer ese dinero, ¿verdad?, que dejaron de recibir. Pero de nuevo, nuevamente, yo creo que todo esfuerzo debe ser dirigido a que eventualmente la Junta se vaya. Y este tipo de peleas, o verdad, sí, yo puedo hacerlo, yo no lo puedo hacer, lo que hace es que ellos vayan al Congreso en todas, y lo hemos visto, en sin números vistas públicas. El director ejecutivo básicamente nos trata como indios, que no los necesitamos a ellos. Y yo creo que eso es importante, de evitar ese tipo de discurso, de que escuchen en Washington, mira, no, ahora están poniendo la casa en orden, se están haciendo las cosas como se deben. Licenciada, otro tema, ¿verdad? Hemos hablado del alza en el precio de la gasolina, estamos viviendo un conflicto a nivel mundial que aumenta el precio del petróleo, por ende la gasolina, etcétera. ¿Cómo el gobierno debe aprovechar esta oportunidad para buscar remedios de que no sea el impacto directo al bolsillo? Mira, yo creo que leyendo sobre todo esto que está aconteciendo, vimos que de repente el precio del petróleo bajó, pero el precio de la gasolina no. Recuerden que lo que nosotros importamos a Puerto Rico es gasolina refinada, ¿verdad? Y el diésel, el jet fuel, pero no es, para verdad, lo que consumimos en la bomba, no es el petróleo como tal. Por eso es que tú ves que todavía esta gasolina no ha bajado. Pero yo creo que, fíjate, estamos en un punto histórico en Puerto Rico que debemos evaluar todo lo que son los impuestos al consumo. En Puerto Rico todo el mundo sabe que pagamos la famosa crudita, que es un impuesto que se le puso al petróleo y a sus derivados. Sí. ¿Por qué se puso? Si ustedes, ¿verdad?, me imagino que hablaron de esto en las noticias. Se puso porque Puerto Rico le debía a todo el mundo y le debía a acreedores, y se pone este impuesto y está completamente ignorado para el pago de esos bonistas. ¿Qué pasa? Luego de la ley promesa y hubo la reestructuración a nivel del gobierno central y corporaciones públicas, eso ya se pagó. Esa deuda, esa que estaba ignorado por esos acreedores, ya se pagó. ¿Qué significa? Que hoy por hoy ese dinero de la crudita entra directamente al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico sin nombre y apellido. Pero se utiliza para pagar otras deudas que se cobraron. Bueno, pero entra al fondo. Entonces, lo que debe hacer el gobierno es un ejercicio serio de sentarse con la Junta y decir, yo voy a ponerme los pantalones, yo voy a bajar estos gastos del gobierno para empezar a hablar cómo podemos reducir todos estos impuestos al consumo. Es que está la crudita. Tenemos que empezar a hablar también de lo del IVU. Con la inflación de Puerto Rico, tener un IVU del 11.5, o sea, honestamente lo que tiene estrangulado a los puertorriqueños es el costo Pero de han vida. tenido espacio para hacerlo y no lo han hecho. Sencillamente se concentran en decir que estamos haciendo una reforma contributiva, pero realmente no es una reforma contributiva. Es tratar de darle un dinero de vuelta a la gente, que realmente no es una reforma. Porque no venía acompañada de un planteamiento serio de esta es mi reducción y yo voy a hacer estos ajustes para entonces yo poder dar, en verdad, estos beneficios. Pero la realidad es que tuviste el clavo. Sí, yo no me recuerdo en los años recientes que en Puerto Rico hemos hablado de reducir los impuestos al consumo. No. La gente da como por hecho, pues está la crudita, pero si ya eso que estaba, la crudita se hizo para unos bonos, ya se pagó. Empecemos a hablar de cómo tú le vas a reducir la carga a los puertorriqueños, y te tengo que decir, lo primero es el consumo. Pero el gobierno está, y perdone que interrumpa, porque es que no, el gobierno está listo para interiorizar eso que usted está diciendo, porque eso que usted está diciendo no es la primera vez que se dice en cuanto a la crudita, y llevamos un tiempo y no hemos visto que haya habido acción gubernamental sobre el particular. Bueno, yo no sé si lleva tiempo, Víctor. Sí, yo nunca he escuchado lo de la crudita, nunca he escuchado lo del IVU. Siempre hablamos de las tasas contributivas, que creo que es la iniciativa correcta. Pero de nuevo, lo que nos mata a los puertorriqueños es el costo de vida. Y si yo, o sea,
mi sugerencia es, vamos a hablar de los impuestos al consumo, lo que pagamos todos los días los puertorriqueños desde que salimos a las casas. Y yo creo que esa conversación ya se puede tener. Licenciada, un placer tenerla como siempre. Estaremos aquí discutiendo todos los temas que nos afectan a todos, al consumidor, a todos los puertorriqueños. Bueno, pasamos de inmediato con Kimberly. Gracias, Laisa. Y escuche bien, la comunidad San Mateo fue desalojada, los vecinos se fueron, los edificios ya están construidos, pero su casa sigue allí en medio del parque, tiene permiso del gobierno para quedarse y ahora el propio gobierno le envía una carta de desalojo. Escuche esto. De esta casa me saca Dios. Hoy en exclusiva usted conoce la verdad. Además, se quedaron en su casa y no comparecieron a las vistas de la Cámara. ¿Qué pasó con los centros de inspección? Hoy le decimos y miren quién se está acercando, su panel favorito, el panel radial. ¿Qué tienen que decir del papelón de la amnistía, de las multas de tránsito? ¿Para adelante, para atrás? ¿Para dónde va esto? Hoy lo analizamos con sus voces favoritas.